Cordial saludo, bienvenidos. Es un placer para mí contar con su valiosa presencia en este maravilloso día. Hoy les voy a hablar sobre qué llave utilizar para determinado calibre de tornillo. ¿Qué llave debemos utilizar, por ejemplo, para un tornillo que tenga una dimensión de 1/4, ¿no? Entonces, iniciamos con la medida de 1/4. Para un tornillo que tenga de grosor 1/4 hasta un tornillo que tenga de grueso 3/4 de pulgada. Entonces, para un tornillo de 1/4, está en esta columna, necesitamos una llave en pulgadas, una llave 7/16, o en su defecto nos puede servir también una 11 milímetros. Para una 5/16 necesitamos una llave de media, o en su defecto una 13 milímetros. Esa parte ya se la explicaré más adelante. Para una 3/8 necesitamos una llave en pulgadas, una 9/16, o en su defecto una 14. Con respecto a estas medidas milimétricas que se encuentran en esta columna que les estoy señalando aquí, a estas milimétricas, realmente si nosotros convertimos, por decir algo, media pulgada, si nosotros convertimos media pulgada a milímetros, sería 12.7 milímetros. Esto sería lo real, lo que está en esta columna. Sería 12.7 milímetros. Pero acercándola, aproximándola, nosotros hablamos de 13 milímetros. Entonces, cuando un mecánico le pide a un operador, tráeme la llave de media, cuando ellos dicen tráeme la llave de media, realmente le están diciendo es una 13 milímetros. 13 milímetros realizando el comparativo. Este 13 milímetros es un aproximado, pero realmente media pulgada en milímetros equivale a 12.7. Entonces muchas veces la llave le sirve, ¿no? Una 13 milímetros que está aquí, nos sirve esta media, nos sirve para media. Nosotros la comparamos con la media. Entonces, vuelvo y les repito, cada línea de la que está aquí es el equivalente. Entonces, iniciemos por aquí, por donde está el tornillo en pulgadas, 1/4, un tornillo de 1/4, es parecido, similar al 6 milímetros. No es exacto, pero es similar. Lo que ocurre es que para un tornillo que esté en unidades pulgádicas, la tuerca también debe ser en unidades pulgádicas. No podemos mezclar un tornillo en unidades pulgádicas con un tornillo en unidades milimétricas. Lo que quiero que me comprendan en esta parte, en este día de hoy, es que esto es un comparativo. Esta línea que está aquí es un comparativo, mas no son unidades de medidas iguales. Esta que se encuentra en pulgadas pertenece al sistema americano, que está siempre en unidades pulgádicas, y este que está aquí en milímetros, lo de milímetros, pertenece al sistema internacional de unidades de medidas o al sistema métrico decimal que le llamábamos anteriormente. Entonces, vuelvo y explico desde el comienzo. Lo importante que quiero que les quede claro es qué herramienta necesitamos o qué tipo de llave necesitamos para utilizar
para utilizarla en un tornillo que tenga estas medidas. Tornillo de 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, de media hasta 3/4. Entonces, para un tornillo de 3/4, si necesitamos aflojar un tornillo, de 1/4, un tornillo de 1/4, necesitamos una llave en pulgadas que sea 7/16. Lo que pasa es que los mecánicos muchas veces, si no está la 7/16, piden que le lleven la 11. Esa 11 estaría en milímetros. Esta es la parte que les quería explicar, y así sucesivamente. Para un tornillo de 5/16 necesitamos una llave de media o una 13 milímetros que nos puede servir. Para un tornillo de 3/8 necesitamos una llave 9/16 y en milímetros nos podría servir una 14. Y así sucesivamente. Esta es la columna del grosor de los tornillos y esta es la columna de las llaves a utilizar en pulgadas. Y aquí al ladito encontramos las llaves a utilizar en milímetros. Y para este lado de acá, para la derecha, está su equivalencia aproximada en milímetros y está su real medida en milímetros en esta columna que está aquí. Próximamente les continuaré hablando sobre unidades y medidas y sobre los distintos estándares internacionales que hay sobre tornillos y sus distintas medidas. Espero les sirva este video de ayuda. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre. No se olviden de disfrutar su tiempo libre con la familia. Muchas gracias, que estén bien.